¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos. A lo que vinimos. Segunda fecha de la temporada. Sí, ya sé. Horario incómodo. Es China. Y China es un chino con los horarios. Pero qué carrera que se nos viene. Bueno, vamos a meternos en toda la previa. Datos técnicos, datos del circuito, características, la famosa energía, qué podemos esperar. Todo lo que tienen que saber antes que arranquen las prácticas hoy por la noche en este video. Arrancamos. Carrera 1151 en la historia de la Fórmula 1, la 19ª ocasión que se va a correr el Gran Premio de China. Todas las ediciones del Gran Premio de China se han corrido en Shanghai. 7 de los últimos 12 se han ganado desde la pole, 8 de los últimos 12 se han ganado desde la primera fila, para que vayamos dándole relevancia a la clasificación, o no importa tanto con el tema de la largada y lo que nos quedó después de la primera carrera en Australia. Nunca se ha ganado las últimas 12 en los últimos 12 fuera del top 10 en los últimos 12 grandes premios. Hamilton ha ganado 6 veces acá, es el que más victoria tiene, es el que tiene más podios también, con 9. Recuerden que Hamilton ganó también la carrera sprint del año pasado, que fue ilusionante, y Hamilton cuando se bajó de ese auto dijo: no se olviden que esto es apenas empieza, es una carrera sprint, todavía no estamos en ese nivel. Y bueno, básicamente tenía razón porque le pasó la temporada y no volvió a ganar. De hecho, no volvió a subirse al podio. Esta será la 25ª edición de carrera sprint de la Fórmula 1. Vamos a meternos en datos que tienen que ver con la pista, con el circuito. Ahí está. Básicamente, para tenerlo en cuenta, la parte amarilla a roja es la de la recta principal, es decir, el parcial arranca, el rojo, el primero, en la parte donde está la banderita cuadros y donde empieza lo rojo. Ese es el primer sector, el primer parcial. Ahora vamos a meter en algunos datos técnicos también, pero como pueden ver, esa primera curva 1, 2, 3, 4 es espectacular. Es realmente espectacular, hay mucha transferencia de peso, el auto obviamente tiende a recargar sobre el lado izquierdo primero y después hacia el lado derecho. Esto genera un trauma muy fuerte en los neumáticos. Después viene la zona azul, que es un poco más fluida, vamos a estar hablando de la energía más adelante, y obviamente la zona amarilla, que es la parte final, donde básicamente hay que preparar todo para esa recta que está por debajo y que tiene 1200 metros. De eso voy a hablar muchísimo. Esta carrera va a tener varias zonas donde se va a poder utilizar la famosa aerodinámica móvil o dinámica, es decir, los alerones abiertos. Cada lugar donde están el azulito, es decir, es donde se puede o donde se van a abrir los alerones. A mí, repito, me parece que sería mejor si le dieran la libertad a los pilotos de cuándo abrirlos, cuándo cerrarlos, cuál abrir y cuál cerrar. Si quieren abrir uno, si quieren abrir los dos. A mí me gustaría más que le dieran libertad a los pilotos. Eso no pasa todavía. Entonces podemos ver, ahora el circuito está puesto al revés, la recta larga es la que viene por la derecha en la parte final, que va de la curva 13 hasta la curva 14, que es un lugar de sobrepaso clarísimo, porque ahí es donde se frena y después de 1200 metros de velocidad. Pero prestemos atención a la recta, que es la que está por debajo, es la recta principal. La recta principal es zona donde va a ir todo abierto. Entran a la parte técnica de esa curva 1, 2, 3, 4. Ahí se abren otra vez los alerones. Curva 6 también es el lugar de sobrepaso. Viene la parte de estas heces grandotas para meternos otra vez entre la curva 10 y la 2 y la 11, donde puede haber un sobrepaso también. Vamos a ver cómo se maneja con la energía y después, obviamente, la recta puesta. 4 lugares donde se puede utilizar o se va a utilizar los alerones abiertos. Y para tener en cuenta también, ahí abajo, en verde, donde está el 16, que es la curva 16, el punto de detección verde que está ahí al lado significa dónde, si el auto que viene atrás persiguiendo está a menos de un segundo del auto que viene adelante, tendrá energía extra durante la vuelta siguiente para poder superarlo, es decir, el famoso overtake. Vuelvo a repetir porque hay mucha confusión con esto. No es un botón de overtake. No es que aprietan un botón y automáticamente el auto tiene más potencia. Básicamente, esto lo voy a explicar 1000 veces porque creo que ni siquiera los que comunican lo tienen claro. La Fórmula 1 entrega 50% de potencia de motor de combustión interna, 50% viene de las baterías, de la recuperación de energía, eso ya lo saben todos. A los 290 kilómetros por reglamento, la energía que entrega la batería empieza a disminuir. Y eso no tiene que ver ni con el super clipping, ni con tiene que ver con que el reglamento estipula que a partir de los 290 kilómetros empieza a perder energía de la batería. Cuando el auto que viene de atrás está a menos de un segundo en ese puntito verde entrando a la curva 16, significa que va a tener en toda la vuelta siguiente la posibilidad de, cuando llegue a los 290 kilómetros, no perder energía
que viene de la batería. Entonces, mientras el que viene adelante empieza a perder energía, el que viene atrás va a mantener la misma energía y va a haber una diferencia de velocidad notable, notoria. Y eso se va a dar mucho, obviamente, en las rectas, porque básicamente tenés que pasar de 290 kilómetros por hora. Este es el mapa más técnico, si se quiere, que tiene la Fórmula 1 y que tiene que ver con la parte de la entrega de energía y precisamente tiene que ver con lo que yo les contaba acerca y es el mapita que está ahí abajo, acerca de cómo funciona la maniobra de sobrepaso. A ver, si vemos el circuito y si vemos las notas de los megajoules, los MJ que están ahí abajo en el artículo C5210, dice, cuando el overtake no está activo durante la carrera sprint y la carrera principal, el auto puede recuperar por vuelta 8.5 megajoules, pero recuerden que la batería puede cargar un máximo de 4. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que ya vimos, es muy dinámico, se carga y se descarga permanente la batería. Entonces van a alargar, en la curva 1, 2, 3, 4 van a cargar mucha batería, la van a perder entre las 5 y las 6 porque ahí la van a utilizar para mayor velocidad, en las 6 van a cargar mucho, la van a perder entre las 7, 8 y las 9. Se va a hablar mucho menos de la energía en esta carrera y tiene que ver exclusivamente con que es una pista donde se va a recuperar mucha más energía y no vamos a tener tanto problema con Australia. ¿Qué pasa? Que el que puede pasar y que puede tener más energía una vez que superan los 290 kilómetros por hora, y ahí lo ven cuando dice overtake active, activo, se pueden recuperar 9 megajoules en vez de 8,5, porque vas a usar más energía, te permiten utilizar más energía. En las dos clasificaciones se puede recuperar hasta 9 megajoules, no va a haber un problema de recuperación de energía. En las prácticas hasta 9 megajoules y eso es lo que podemos ver ahí claramente. Y el grafiquito de abajo es el que yo trato de explicarles insistentemente. La línea amarilla que va por arriba es la línea que va marcando la entrega de potencia en kilowatts por parte de la batería. 350. Cuando el auto llega a 290 kilómetros, es la línea azul que empieza a bajar, empieza a recibir menos energía. Es decir, cuando está en 300 kilómetros por hora, en vez de recibir 350 kilowatts de energía, recibe 300. Automáticamente estás perdiendo caballos de potencia. Y esa diferencia, que se va haciendo cada vez más notoria, se mantiene hasta los 330 kilómetros por hora. A los 330 kilómetros por hora, el que viene con el modo overtake también empieza a perder, línea amarilla que empieza a bajar, mientras que el que no viene con el modo overtake sigue perdiendo y en los 340 kilómetros vuelve a bajar un poco más. Es decir, la diferencia va a ser notable en el modo de overtake. Y esto es algo de lo cual vamos a hablar todo el fin de semana y lo cual lo haremos mucho. Repito, no es un fin de semana donde vayamos a hablar mucho de energía como lo hicimos en Australia. Este gráfico lo he mostrado 1000 veces y lo voy a mostrar y me lo voy a guardar cerca porque este es el gráfico que habla de la recarga de batería por vuelta. Entonces, venimos de Australia, tercero de abajo para arriba, solamente Monza y Arabia Saudita, que no sabemos si se va a correr a esta hora, probablemente no, son circuitos más complicados para la recuperación de energía. Ya lo saben por qué, porque la energía se recupera principalmente frenando y son circuitos que tienen mucha curva de alta velocidad, se frena muy poco. Después está el famoso super clipping, el lift and coast, otras alternativas de recuperar energía, pero claramente, y ahí las tienen, el rojo es lo que se recupera frenando. La energía que se recupera en el frenaje es el porcentaje más alto de recuperación de energía. Ahora vamos a China. Es la tercera que mayor energía te permite recuperar. Por eso yo les digo, no vamos a tener un escenario donde se hable tanto de la energía o donde se genera la locura que se generó que vimos en Australia por este escenario. Y en China, ahí pueden ver, hay un gran porcentaje otra vez que se genera a partir del frenaje rojo. Lo que viene de amarillo es el famoso coasting, que es el dejar el auto que vaya sin el acelerador en velocidad de curva. Y lo que es en verde es el famoso super clipping o acelerador parcial. Es decir, lo vamos a ver sobre todo en la recta final, en la recta de los 1200 metros, en esa que está abajo en amarillo, porque cuando lleguen a la parte final, después de haber subido rápido de velocidad, claramente en la parte final se van a quedar sin energía y ahí van a pasar al modo de acelerador por la mitad y super clipping o acelerado a fondo y super clipping para recuperar algo de energía. Será vital, obviamente, salir de la curva 12 con la batería full.
de la curva 13 con la batería full, porque básicamente toda la recta del fondo la tenés que hacer con esa batería. Por eso yo les decía, no vamos a hablar tanto de energía y no vamos a hablar tanto de batería en este Gran Premio, porque se carga muy fácil, porque se carga mucho mejor. Alguien hizo este gráfico que me olvidé como para poder darle crédito, que es el mapa del circuito y la explicación perfecta de dónde van a sufrir con energía y dónde van a entregar y dónde van a recuperar energía. Y ahí está claramente cuánto se entrega y cuánto se recupera de energía. Y básicamente lo que podemos ver es las zonas azules, es donde el auto necesita recuperar más energía, las zonas rojas donde empieza a entregar energía un poco más al motor. Esto es lo que tiene que ver con las características del circuito y de la famosa energía de lo que hablamos tanto, pero acuérdense de esto, es un circuito donde se puede recuperar más energía, ya de por sí por reglamento, del que se puede recuperar en Australia, y ahí lo tenemos bastante claro. ¿Qué tipo de circuito vamos a tener para los neumáticos? Ahí lo tenemos. Serán 56 vueltas la carrera. Lo que siempre le digo, una carrera de Fórmula 1, salvo las excepciones de Mónaco y alguno más, siempre rondan los 305 kilómetros por hora. La gama de neumáticos que trae Pirelli para esta carrera es una gama un pasito más dura de la que tuvimos en Australia. En Australia teníamos C3, C4, C5, que es la gama más blanda de neumáticos. Acá tenemos C2, C3 y C4. Es decir, es una gama un poquito más dura porque el circuito es un poco más exigente con los neumáticos. Australia era muy poco exigente, era mucha recta y mucha curva de alta velocidad. Acá hay una combinación, si bien hay rectas largas como la de 1200 metros que veníamos hablando, tenemos mucha velocidad de carga lateral. Por eso, si ven los neumáticos, tienen más colorcito, rojito, amarillito en los costados que en la parte media, porque la parte media del neumático puede descansar. La parte de los laterales es la que se carga más precisamente por esa presión lateral que tiene de curva y contracurva que tenemos en varios sectores. Y hay un tema que es importante, que lo vamos a ver en este circuito, que es el famoso graining. Ustedes escuchan hablar mucho de graining en las transmisiones, en los pilotos, en las declaraciones. ¿Qué es el graining? El graining es la diferencia de temperatura del neumático, del caucho que se despega del neumático y que al salir con una diferencia de temperatura muy grande con respecto al neumático queda pegado en el neumático. Entonces, el neumático, en vez de simplemente deshacerse de ese desecho de neumático y que se vaya corriendo para los costados de la pista, y siempre vemos una huella y la parte más sucia de la pista, ese desperdicio de neumático sale, se enfría y se pega al neumático. Entonces, básicamente es una cuestión hasta muy sencilla de entender. El neumático, en vez de tener toda la plataforma del neumático para pegar en el piso y para tener adherencia, al tener graining lo que empieza a tener es pedacitos de caucho, entonces no le da la misma adherencia que tiene el neumático. Se sufre de graining en este trazado y va a ser un tema del cual se va a hablar a lo largo de todo el fin de semana, sobre todo porque recordemos que tenemos neumáticos distintos en esta temporada. Ahora vuelvo a este gráfico, tenemos neumáticos distintos. Yo les hablo todo el tiempo de los neumáticos distintos y creo que se ha hablado tanto y nos enfocamos tanto en la energía que todavía no hemos llegado a descubrir esto de los neumáticos. Porque si bien el neumático sigue siendo de llanta de 18 pulgadas, la realidad es que el neumático es principalmente más angosto. Y ahí hay automáticamente menos grip, menos adherencia, menos potencia al piso, menos capacidad de frenado, el auto va menos pegado al piso, más allá del efecto suelo y todo lo demás, porque tiene neumáticos más angostos, 375 milímetros con respecto a 405. Estos son los neumáticos traseros para compararlo, pero pasa lo mismo con los delanteros. Pero hay algo de lo que se habla bastante poco y es, si bien tienen 18 pulgadas de llanta, es un neumático también, como lo podemos ver, más chico de diámetro, 710 milímetros a 720 que tenía el año pasado. Entonces, no solamente que el neumático es más angosto, sino que también es un poquito más bajo, un poquito más chico, por más que mantenga la misma llanta. Y a los neumáticos todavía los estamos tratando de descubrir cómo funcionan, pero es que estamos tan enloquecidos con la famosa energía que al final de cuentas los neumáticos todavía están quedando en un plano donde nadie termina de elaborar y de entender bien cómo funcionan. Ahora me voy a meter otra vez con eso. Tracción, número 3 de 5, ahí vemos en el gráfico. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay frenajes muy bruscos. La curva 16 muy brusca, hay que acelerar después de la curva 4 y 5, hay que acelerar después de la curva 6. Es decir, hay varios sectores donde las frenadas son fuertes y donde hay que salir a pura tracción. Por eso es 3 de 5. El estrés de los neumáticos, 4 de 5, bueno, tiene que ver con todo esto. Primero, curva contra curva, mucha carga lateral. Segundo,
frenado, exigencia en el frenado, se pasa la curva, aceleración, potencia contra el piso y a traccionar. Entonces, automáticamente esto carga un estrés muy fuerte en el neumático. El grip del asfalto es promedio, es medio. Veníamos de un asfalto con menos grip en Australia. Este tiene un asfalto de grip 3 de 5. Básicamente tiene que ver con la adherencia del neumático al asfalto. Frenajes, braking 4 de 5, eso es claramente, lo pueden ver, cuando tenés una recta de 1200 metros y tenés que clavar los frenos porque esa curva 16 es muy cerrada y porque después la curva 1 viene después de una recta y hay que frenar también. Hay mucho frenaje brusco, entonces será un tema de frenos, no necesariamente de temperatura de frenos, porque al final de cuentas a la exigencia del freno, aunque vamos a ver cómo trabajan en los ductos, pero a la exigencia de frenos hay que entenderle que también tienen después rectas largas como para poder enfriarlo. No es que viene curva muy chiquita una atrás de otra y que a partir de ahí no hay tiempo para recuperar la temperatura de los frenos. Entonces no va a ser tanto un tema la temperatura o la forma de enfriar a los frenos. La abrasión del asfalto es 2 de 5, no es el más abrasivo. El estrés del neumático tiene mucho más que ver con el graining, lo que les explicaba recién, 2 con la fuerza lateral, 3 con el frenar y acelerar, y no tiene tanto que ver con que sea un asfalto que te coma mucho neumático, no es particularmente abrasivo. Sí, ahí está, lateral 4, y la evolución de la pista. A mí me da risa porque yo hablo mucho de la evolución de la pista y los leo cuando me escriben después en Twitter, en redes sociales. Ya viene Andrés otra vez repitiendo lo de la evolución de la pista. Bueno, acá está. No lo digo solamente yo. La pista cambia y cambia mucho. Y tener una carrera de formato sprint como tenemos este fin de semana hace que se sume mucha experiencia, se sumen vueltas. ¿Y qué significa que cambia? Que desde que tengamos la única tanda de entrenamiento el día jueves por la noche para nosotros, a que se corra la carrera sábado por la noche, madrugada del domingo, la pista va a cambiar muchísimo en cuanto a la adherencia, en cuanto al desgaste del neumático y en cuanto a con qué te encontrás en el roce del neumático. Va a haber primero una pista muy sucia, una pista con algo de tierra, con poco caucho de adherencia, y cuando se corra la carrera ya va a haber cambiado tanto que va a haber mucha adherencia en ese neumático. Eso es lo que tiene que ver con la parte de Pirelli de los neumáticos para la carrera. Ahora, si nos metemos en otras características que tiene la pista, y otra vez volvemos a los famosos mapitas de la pista y de la carrera, ahí lo tenemos. Primero, va a ser un fin de semana un poco más frío de lo que veníamos teniendo. Y vamos a ver cómo repercute eso principalmente en los neumáticos. Segundo, en el mapita que tenemos ahí arriba, los colores azules son los mejores lugares para poder pasar. La curva 1 es un lugar, la curva 6 es otro lugar. El lugar por excelencia es la curva 16. A ver, tiene todo el sentido del mundo. Recta extremadamente larga. Hay que ver cómo se entra de energía en esa curva 13. El que tenga el overtake va a tener una diferencia gigante porque el overtake se puede utilizar al mismo tiempo que el boost. Entonces vos podés apretar el boost para usar la entrega de energía que tiene la batería, pero al mismo tiempo tenés extra una vez que se pase los 290 kilómetros y como en una recta de 1200 metros se pasan muy fácil los 290, ahí se van a pasar, me parece a mí, con mucha facilidad. La parte roja es la curva más dura y tiene que ver esa curva 7 básicamente con aguantar, con una fuerza lateral que carga mucho al neumático. Ahí tenemos el colorcito de los neumáticos para ver cuál es el que tiene mayor estrés. Son un poco los delanteros, tiene que ver con tanta curva y con que el auto no se vaya de trompa. Y después en el ranking del circuito que tenemos ahí al costado, no es un circuito, ahí está, 14, dice, del manejo de energía. Por eso le decía, se va a hablar mucho menos de energía. Se mantiene más o menos un 50-60% de la vuelta, dice 51, que entiendo que se puede mantener un poco más, pero a lo mejor los cálculos son con este nuevo reglamento, 51% de la vuelta con el acelerador completamente a fondo. Por eso es que tampoco se van a quedar tanto sin energía, porque no hay tanto tiempo como había en Australia, de acelerador a fondo casi consistentemente. Sí es un circuito muy rápido, el noveno más rápido y lo vemos en top speed. A la sensibilidad de carga dinámica es muy sensible porque tiene básicamente una combinación de, aunque ahora vamos a ver cómo funciona con esto de los alerones que se abren, de rectas muy largas donde se necesita poca carga y después de curvas de baja velocidad principalmente. No tiene tanta sensibilidad al drag porque ahora todos los circuitos sufren mucho con el drag, pero sí es número 6 de la temporada de mucho estrés de los neumáticos.
El ritmo de carrera, Mercedes espera que esté una décima por encima de Ferrari, Red Bull a 4 décimas, McLaren a 6 décimas, Haas a un segundo, Racing Bull por encima de Audi, atrás viene Alpine. El año pasado Piastri, que ganó, hizo una sola parada. Va a haber dos alternativas, a una parada o dos paradas, como pueden ver ahí abajo en las estrategias que se esperan. Pero básicamente cuando en bandera verde se demoran 23.9 segundos en hacer una parada, y cuando hablamos de 23.9 no hablamos de los 2 segundos que el auto se para, le sacan los neumáticos, le ponen los neumáticos y sale. Sino es todo el tiempo que pierde el auto desde que entra al pit lane, llega a velocidad permitida, que es 80, hasta el kilómetros por hora, hasta el box y hasta que vuelve a recuperar y salir a pista. 23.9, es decir, 24 segundos, 25 es mucho. Normalmente la mayoría de los circuitos giran alrededor de los 20 segundos. Claro, si vos podés entrar, y esto lo vimos ya en la carrera anterior, en Virtual Safety Car o en Safety Car, en vez de perder 24 segundos vas a perder 16 porque todo el mundo está girando un poco más lento. No hemos tenido banderas rojas en las últimas ediciones. Hay un 50% de posibilidad de safety car o de virtual safety car, y tenemos en el grafiquito de abajo a la izquierda cuánto se pierde en la diferencia básicamente por los neumáticos. A ver, algunos temas a tener en cuenta y para considerar de este fin de semana. Vamos a dejar este acá. Han llegado todos los pilotos a que no les gusta este reglamento. Y hay una constante de todo el mundo: este reglamento al piloto no le gusta. El hincha puede estar más dividido porque se entretuvo con esas primeras 12 vueltas de Australia. La realidad es que era un circuito muy traicionero, y lo hablamos mucho porque era un circuito que castigaba mucho al neumático, y eso automáticamente, a la energía, perdón, y eso automáticamente hacía que quedara expuesto este nuevo sistema. Eso lo vamos a ver menos en este fin de semana, pero los pilotos han llegado a quejarse del reglamento. Hay una cosa que es buena, y yo se los dije esta semana en un video que les grabé. No es que la Federación Internacional del Automovilismo está cerrada a decir este es el reglamento y con esto corren. Ni más ni menos, todo lo contrario. Se va a abrir una charla después de esta carrera de China. Viene Japón en 2 semanas y después puede haber un parate largo si es que se cancelan las carreras de Bahrein y de Arabia por la guerra. Todavía no está confirmado ninguna de las dos cosas, pero debería pasar medio pronto el de tomar una decisión, porque ya hay que empezar a movilizar cosas para llevar a Bahrein y a Arabia. Pero por ahora no hay decisión, aunque el sentido común hace pensar que muy probablemente se terminen cancelando, porque obviamente hay prioridades, hay temas más importantes, y además hay un riesgo muy importante. La FIA dice: vengan, vamos a hablar, vamos a mejorar esto, vamos a hacer un reglamento que nos haga correr, que nos haga competir mejor. Básicamente el reglamento está bastante mal hecho en general. Y los pilotos, y creo que cualquier amante de las carreras en general, no pueden disfrutar de un reglamento, o no deberíamos disfrutar de un reglamento donde el piloto, para ser más rápido, tiene que andar más despacio. Es así de fácil. Donde vos tenés el acelerador a fondo y en vez de ir cada vez más rápido, vas cada vez más despacio. Y donde las curvas que tienen que ser de alto riesgo, lo decía Alonso hoy llegando a Shanghai, vamos a ir a Japón. ¿Y cuál es la clave del circuito de Suzuka? Las heces. En las heces de Suzuka, ahí se ve el piloto. Ahí tenés que ir arriesgando. Ahí tenés que tener un poquito de huevos para aguantar y que no se te vaya el auto, y apretar y que pase. Bueno, eso pasaba antes. Ahora, la expectativa era que con un auto con menos carga aerodinámica y con neumático más chico, iba a ser así para el piloto, pero en realidad se ha transformado en que esos lugares que antes eran de riesgo, de donde el piloto realmente ponía y marcaba diferencia, se ha transformado en un lugar donde el auto, el ingeniero le dice al piloto: ahí tenés que recuperar energía. Entonces, en la recuperación de energía automáticamente se pierde el riesgo, se pierde la valentía, se pierde la puesta a punto del auto, se pierde el marcar una diferencia desde el piloto en ese sector. Y lo ha dejado muy claro en el día de hoy Alonso con sus declaraciones. Hay un consenso de que hay cosas que están mal y que se tienen que mejorar. También es cierto, y por eso me parece que la FIA está bien, que venimos de un ejemplo extremo, Australia, de los peores, será Monza el otro peor, como veíamos hace un ratito, y a lo mejor Arabia sí se corre porque hay poca carga de energía. Vamos a otra ahora donde hay mucha carga de energía. Entonces vamos a tener una carrera bastante más normal. Y eso después tendrá que ser estudiado para hacer una especie de promedio y de entender que no todo será siempre de un impacto desastroso, sino que va a haber distintos escenarios de acuerdo al tipo de pista, y eso va a tener que influir a qué decisión se toma. Las decisiones no son fáciles de tomar porque cada decisión conlleva una pelea política. Por ejemplo,
Las largadas son riesgosas y quedó muy claro. Hoy Franco Colapinto le dijo a ESPN, creo que a ESPN, a Juan Fosaroli, me dice, sí, primero no se había visto en la transmisión, no la mostraron porque la Fórmula 1 no quería que se viera eso. Claro, porque había un auto, el de Lawson, que estaba totalmente parado y los pilotos venían diciendo, hay cierto riesgo en la largada porque los procedimientos para largar son realmente complejos para el piloto. Sumado a que el que manejaba las lucecitas ni siquiera dejó una milésima de segundo la quinta luz y la apagó, entonces hay una diferencia de procedimientos donde hay riesgo a que en la largada puedan pasar cosas. Lo dijo Norris, lo dice Verstappen, lo dicen muchos. Pero ¿qué pasa? Uno, no es tan fácil cambiar ese procedimiento. Ya se cambió a darle 5 segundos extras con la luz azul para que carguen el turbo, para todo eso, y aún así sigue siendo peligroso. Porque hace un año, esto ya lo hablamos acá, Ferrari les dijo, van a tener problemas en la largada. No, no, va a estar todo bien. Entonces Ferrari, que trabajó pensando en un sistema en el cual tuviera menos problemas en la largada, ahora no quiere que vengan y le digan, hey, tenés que cambiar o vamos a cambiar para favorecer a todos, porque Ferrari trabajó para tener esa ventaja. Entonces Ferrari, tranquilamente, cuando viene Mercedes y le dice, hay que cambiar los procedimientos porque es peligroso y Ferrari larga mucho mejor que nosotros y eso no, tendremos que emparejarlo de alguna manera para que haya menos riesgo, Ferrari se da vuelta, lo mira y le va a decir, bueno, hay un motor que está superado de compresión y hay que esperar hasta junio y hay que esperar hasta el año que viene para cambiar la forma de medirlo y el motor Mercedes tiene un cambio de compresión también. Entonces, no es tan fácil como sentarse y decir, esto es lo lógico, esto es lo que hay que cambiar del reglamento, esto es lo que vamos a tener a partir de ahora. Hay mucha pelea política de fondo de qué le conviene a cada uno. Otra pelea política que hay bastante fuerte es de los equipos clientes con los equipos proveedores. A ver, si bien hubo un poco de autocrítica, pero tanto Andrea Stella como James Bowles, como los representantes de Alpine, se quejaron de que la potencia que tiene Mercedes en su motor no es la potencia que tienen ellos. Y básicamente echa la ley, echa la trampa y echa el truquito, no la trampa. Mercedes está obligado por reglamento a entregarle el mismo motor que tienen ellos. Entrega el mismo motor. Le entrega el software con el cual funciona el motor. Le entrega el software con el cual funciona el motor. Pero la evolución, la mejoría, el siguiente paso del software, el ver cómo entender la utilización de la energía en estos motores, ahí hay una parte en la cual Mercedes no se la está compartiendo. Entonces, los propios equipos clientes se tienen que ingeniar, primero, protestar para ver qué hace la FIA, para ver cuánto pueden presionar a Mercedes para que le den toda esa información. Y segundo, tienen que entender que tienen que desarrollar ellos también una parte que no estaban esperando y no están perdiendo. Porque yo les he explicado muchas veces, esto de utilizar la energía, no es que todos tienen un botón y que para todos funcionan igual. No es que decir, listo, aprieto el botón del bus y todos los autos que aprietan el botón del bus tienen de 0 a 100, listo, le viene energía, se le va gastando. Hay un gran tema en la Fórmula 1 que es el deploy, es decir, cómo esa energía pasa de la batería al eje trasero del auto para traccionar. Y en eso, la complejidad y las diferencias son gigantescas. No es tan fácil como botón anda, botón no anda. Hay mucho de cómo va de acá hasta acá, cómo se utiliza, cuánto se utiliza, de qué manera transmitir esa potencia para que llegue y para que genere un impacto, pero para que te dure un poquito más. Todo eso es parte del secretismo. A esta carrera llegan nuestros representantes, Franco Colapinto y Checo Pérez. Para Franco Colapinto me parece que hay un escenario de complejidad y un escenario que a lo mejor lo puede ayudar. Primero y principal, la primera carrera, más allá del punto de Gasly, más allá del error del equipo y que le condena la carrera a Colapinto, dejó la sensación de no está Alpine donde creía estar después de las pruebas de Bahrein. Y hay dos escenarios que tiene para mejorar. Uno, precisamente con esto que estamos diciendo, está todavía terminando de entender lo de cómo funciona la energía de la batería y cómo optimizar el cargar y el utilizarla y el transmitirla al eje trasero del auto, básicamente porque es mucho más complejo que el botón que yo les digo de prender y de apagar. Entonces ahí hay una parte donde tiene que mejorar muchísimo. Y hay otra parte que descubrió, porque del simulador a la pista siempre puede haber diferencias, y han encontrado que hay un error en la construcción o en el diseño del alerón delantero que en curvas de mediana y alta velocidad termina castigando al auto porque le genera una ida de trompa muy pronunciada. La ida de trompa genera un montón de consecuencias. Primero, perdés tiempo porque el auto va de trompa doblando y segundo, te genera un desgaste excesivo de los neumáticos delanteros. Entonces, ahí hay un problema que no puedes solucionar de la semana pasada a esta,
que a lo mejor lo puede solucionar para Japón. La buena noticia es que es un problema que debería afectarlo más en curvas de alta velocidad y como pueden ver, no hay en China tantas curvas de alta velocidad, son más bien curvas de baja y de media velocidad, entonces a lo mejor lo afecta menos. Ahora, si no descubren la mejor utilización de la energía para el motor, las rectas largas los van a castigar. Así que vamos a ver. Y otro tema que es complejo y del cual casi no he hablado, es que estamos en un fin de semana sprint. Es decir, llegan una práctica y ya, y clasificar. Y con lo que clasificás, corres al día siguiente. Esa carrera para muchos es por puntos, para muchos es una práctica más para entender y después clasificás y corres. Entonces, a diferencia de 3 tandas de entrenamiento que tuvimos en Australia, tener acá solamente una y tener que ya salir a clasificar y correr y en esa hora, entendiendo que puede haber problemas de confiabilidad porque estamos arrancando la temporada con este reglamento y ya vimos la semana pasada que hay muchos problemas de confiabilidad, en esa hora vos tenés que salir, ver cómo está tu auto en la ronda larga, con algún compuesto de neumáticos que puedas utilizar en carrera y hacer una puesta a punto para la clasificación que se te viene en un rato. Todo en una hora que va a ser interrumpida seguramente por algún escenario de bandera amarilla, por algún problema que tenga de confiabilidad. Y el tema de los neumáticos es un tema que todavía están tratando de adivinar. Por ejemplo, había mucha, voy a poner la estrategia que usaron de neumáticos en Australia. Hay algo que quedó medio escondido en la crítica a Leclerc, a Hamilton, más que nada a Ferrari, por la estrategia decidida y por no meter a ninguno de los dos autos en la vuelta 12 cuando sale el primer Virtual Safety Car. En ese momento nadie creía, o muy pocos creían, que entrando en la vuelta 12 vos podías hacer una carrera a una sola parada. De hecho, si están en Argentina y escucharon la transmisión con Fox, yo les decía, ojo, vamos a esperar esas últimas 10, 12 vueltas donde se empiece a caer el neumático de Russell y de Antonelli, porque ya va a tener muchas vueltas encima, y los neumáticos de Leclerc y Hamilton cobren vida. Bueno, la realidad es que eso no pasó. Y si bien tienen poca información todavía de cómo funcionan los neumáticos y hay que salir a andar y a sumar experiencia e información, porque como decíamos anteriormente, los neumáticos tienen dimensiones distintas, hay una buena señal para Mercedes en esto, que a la vuelta 12, en un circuito de menos exigencia, todo lo que ya hemos hablado y sabemos, pero de la vuelta 12 a la 58, Russell y Antonelli giraron con un solo compuesto de neumáticos. Mientras que los otros que entraron en la vuelta 12, miren, Lando Norris entró en la 11. Lando Norris necesitó otra parada. A McLaren no le funcionó el tener un neumático duro con una vuelta menos que Mercedes y pensar en poder ir hasta el final. Verstappen, que incluso se demoró hasta la vuelta 18 porque tenía un neumático duro para arrancar, también tuvo que ir a 2 paradas. Es verdad que por haber largado con el duro tuvo que cambiar al medio y el medio se consume más que el duro, pero también tuvo que ir a 2 paradas. Es decir, y los pilotos que entraron en la vuelta 11, Gasly y Ocon, y trabajaron mucho para llegar, y no solamente que trabajaron mucho, sino que no hicieron una segunda parada, pero quedaron a una vuelta de los líderes. Entonces, da la sensación, porque esto es totalmente nuevo por ahora, que en el consumo, en el manejo, en el entendimiento de la puesta a punto para los neumáticos, sigue siendo mejor Mercedes que el resto. Después tenemos que ver todo lo que tenemos que ir averiguando y que conoceremos más con los autos en la medida que vayan pasando las carreras. Hay autos que andan mejor en circuitos de alta velocidad, que se complican en circuitos de baja velocidad, en alta temperatura, en baja temperatura, en humedad. Todo afecta a los autos y hay autos que se adaptan mejor a una situación que a otra situación de pista y de carrera. Pero bueno, esto quedó como para analizar de por qué los Mercedes fueron tan bien hasta el final y el resto no, con ese juego de neumáticos después de la vuelta 12, neumático duro y que le llegó hasta el final. Checo Pérez, por otro lado, se queja, me parece que con cierta razón. Checo Pérez se queja de Ferrari y de que el motor, que están a 3 segundos y que obviamente tienen mucho que crecer y que aprender como equipo, y un sentimiento de orgullo total en Cadillac en haber terminado con uno de los autos la carrera. De hecho, Valtteri Bottas ha dicho hoy a la prensa, llegamos como equipo nuevo y uno de los autos cumplió la carrera y los Aston Martin, que vienen de años y con presupuesto ilimitado, no pudieron terminar la carrera. Hay cierto orgullo en Cadillac en haber podido terminar la carrera. Hay también cierta crítica de Checo Pérez a Ferrari por esto de la transferencia de información de cómo optimizar
el sistema de energía para sacar lo máximo del motor. Entonces, más allá de entender que Cadillac tiene que desarrollar el auto, que es un auto mucho más básico, con menos evolución aerodinámica, con mucho para aprender, con mucho todavía para ajustar, y lo vemos en la carrera en Australia, con partes y con pedazos que se le van cayendo, saltando, complicándose, y que le van apareciendo problemas, lo que necesitaría tener Checo Pérez y Cadillac es, primero y principal, un fin de semana sin problemas. Sin problemas evitables de confiabilidad, es decir, no perder tiempo porque hay que arreglarle el asiento a Checo Pérez, no perder tiempo porque tienes una fuga hidráulica, no perder tiempo porque hay un problema con la entrega de combustible, no perder tiempo con cuestiones que tienen que ver con la confiabilidad de un equipo nuevo y que va aprendiendo en la medida que va girando. Ese sería el primer paso de Cadillac. El segundo es que Ferrari les dé un poquito más de información para estar un poco más cerca, porque obviamente el primer paso está cumplido y hay mucho motivo de orgullo. A partir de ahora tiene que haber una mejora. Lo ideal para nuestros pilotos, ideal y un sueño, es que Franco Colapinto pudiera estar peleando por puntos. A lo mejor tiene las herramientas. Quedó claro que ese pelotón está realmente muy apretado. Se necesita una buena clasificación, se necesita un buen manejo de energía, se necesita absolutamente todo para pelear por puntos. Y dos, Checo Pérez debería terminar la carrera y tratar de ver si puede empezar a reducir las diferencias con el pelotón. Ese sería el objetivo realístico para los dos pilotos. Otro tema son las largadas. A ver, no va a cambiar nada, o me parece muy difícil que cambie algo drásticamente para evitar que la Ferrari los mate en la largada nuevamente. Entonces a Ferrari le importa a lo mejor un poquito menos clasificar, porque largando puede marcar la diferencia que no puede marcar clasificando. Dicho esto, todos están trabajando en ver cómo pueden mejorar esas largadas. Y hay otro tema que nadie termina de manejar bien, porque les pasó, cómo tener la batería en el mejor momento en la largada, porque los primeros metros son a puro motor, pero cuando entra la batería, cuando llegan a los 50 kilómetros, ahí entra la batería. Cuando entra la batería, había autos que no tenían batería, que estaba descargada. Había autos que tenían solamente el 20% de batería. Había autos que estaban más cargados. Entonces, si ya de por sí tenés una largada donde algunos tienen problemas para salir por el procedimiento, hay otros que salen bien, pero cuando tienen que enganchar la batería, se quedan. Y otros que cuando enganchan la batería, arrancan con todo. Eso es lo que reclaman los pilotos, de que hay cierto peligro. A mí me costaría creer que alguien iguale a Ferrari en una semana, pero sí está claro que ha sido una semana donde más de un ingeniero se rompió la cabeza viendo cómo puede emparejar un poquito a Ferrari en la largada, porque sigue marcando una gran diferencia. Que sea un gran fin de semana. ¿Madrugan o no se acuestan? Depende en qué país estén, cambia un poco la hora, pero ¿prefieren estirar toda la noche y llegar a la carrera o acostarse temprano, mirarla desde la cama? Cuéntenme, a ver, los leo. ¿Cuál es el plan para ver la carrera? Saludos.